el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Reflexión del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, obispo del Guaviare. En Jerusalén, y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Escuchemos hoy la voz del Señor, no endurezcamos el corazón. Esperemos en Él, esperemos en su palabra, porque de Él viene la misericordia, la redención copiosa. Meditamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versos 28 a 36. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, y otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Es común encontrar personas que admiran a Jesús, pero no creen del todo en lo que el cristianismo dice de él. Lo elogian como a un gran maestro moral, como a un hombre que logró una altísima cima ética. Algunos han llegado al colmo de reeditar el Evangelio quitándole todos aquellos aspectos que hacen ver a Jesús como Dios igual al Padre y eliminar de él todo poder sobrenatural. Entre esos editores de la vida de Cristo tenemos, por ejemplo, a Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, quien mutiló el mensaje de los Evangelios para presentar un Jesucristo intrascendente, hombre especialmente ético ciertamente, pero nada más. El episodio de la Transfiguración que contemplamos en el segundo domingo de la Cuaresma busca precisamente que los discípulos, antes de la pasión y muerte de su Maestro, puedan tener una certeza amplia de la divinidad de Jesús, y así su fe no se desmorone ante la aparente tragedia y fracaso de su proyecto, que representará el acontecimiento del Gólgota. Aparecen al lado de Jesús 2 personajes. Uno es Elías, el gran profeta del pueblo judío, que salvó en su momento la religión del pueblo de Israel. El otro es Moisés, el gran legislador que supo hacer de la voluntad de Dios la norma de toda conducta para el pueblo. Su aparición con Jesús al centro indica a los discípulos que Jesús está cumpliendo todas las profecías y que es el nuevo y definitivo legislador del pueblo de Dios. Es el que lleva a la plenitud la ley. Se oye también la voz del Padre Dios que confirma como Hijo a Jesús e invita a escucharlo como plenitud de la profecía y como legislador pleno. En una abierta relación a lo trascendente, el rostro de Jesús está resplandeciente, manifestando así la gloria divina que en él está presente. Para el Evangelio una cosa es clara: Jesús es el Hijo de Dios, y cualquier intento de reducirlo a un mero maestro moral nos saca de la esfera del cristianismo. Más aún, no reconocer a Jesús como Hijo de Dios, pero sí como mero maestro moral, es una abierta incoherencia, pues si Jesús dijo ser el Hijo de Dios sin serlo de verdad, fue entonces un mentiroso, y si mintió, entonces no puede ser maestro de moral, sino un embaucador más en la historia. En un tiempo en que se adoran los consensos y estos se van constituyendo peligrosamente en el sello de la veracidad de las cosas, puede resultar que a muchos cristianos les parezca deslumbrante la idea de poner a Jesús como un maestro moral entre tantos otros, para así evitar las confrontaciones y aparecer como nobles conciliadores y pacificadores por vocación. No se dan cuenta que lo que hacen es mutilar la revelación para hacerla asequible a los sin fe.
En el cristianismo hay verdades que no se negocian y la divinidad de Jesucristo, Maestro y Señor, es una de ellas. Los cristianos católicos vemos en la transfiguración varias cosas. En primer lugar, la confirmación de que Jesucristo es Dios. En segundo lugar, una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará nuestros cuerpos en cuerpo glorioso como el suyo. Pero esa transfiguración nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo.